Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a esta parte número 11 de cómo crear una aplicación de consola, en este caso una aplicación para gestionar los ingresos y gastos personales. Continuamos en esta parte número 11. Como os he comentado en la parte anterior, bueno, pues íbamos a crear la clase cuenta, ya que, bueno, pues la clase usuario ya la habíamos creado, ¿vale? Dentro del método main ya habíamos creado el menú, hemos dado una opción, la posibilidad de escoger una opción al usuario, hemos creado el usuario con sus datos correctos, se ha comprobado el DNI y todo lo demás, con lo cual con la clase usuario ya habíamos acabado y tenía pensado crear la clase cuenta, pero he cambiado de opinión. ¿Vale? Voy a crear, lo primero de todo, voy a crear la clase, aquí nos dice en la clase cuenta que gestionará todos los movimientos, tanto de ingresos como de gastos, con lo cual, cuando nosotros creamos una cuenta, vamos a meter dinero, vamos a manejar dinero, vamos a tanto hacer ingresos, crear ingresos, como se nos van a crear gastos, ¿vale? Entonces, ingresos y gastos son objetos realmente, ¿vale? Pero esos objetos se hacen con dinero, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es crear la clase dinero, la clase ingreso y la clase gasto, ¿vale? Bueno, empezamos por la clase dinero. Fijaros que ¿dónde está el Eclipse? Aquí. Ya tengo una clase, un archivo .java que se llama dinero, ¿vale? Que la tengo aquí, ¿vale? No habíamos programado nada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a programarla desde cero. Lo primero que nos dice el ejercicio es que la clase dinero debe ser abstracta, ¿vale? Esto es importante, debe ser abstracta, ¿vale? ¿Qué quiere decir que la clase dinero debe ser abstracta? Bueno, lo primero que quiere decir es que cuando creamos una clase abstracta, ¿vale? Debemos indicarle a Java que es una clase abstracta. Para eso, antes de el class, entre el public y el class, debemos colocar la palabra reservada abstract. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que de esta clase, al igual que de la clase, perdonar, a partir de que, a partir, si lo diré, eh, sabiendo, ¿vale? La clase abstracta lo que quiere decir es, teniendo en cuenta, ¿vale? Imaginaros, yo tengo la clase usuario y en el método main, ¿vale? Tengo la clase usuario aquí, por ejemplo, ¿vale? La tengo implementada y demás. Si yo me voy al método main, en el método main yo puedo crear, en este caso puedo crear, como vemos aquí, puedo crear un objeto de la clase usuario, ¿vale? Muy bien. Eh, Sin ningún tipo de problema. Puedo crear un objeto usuario y trabajar con él, ¿vale? Cuando una clase es abstracta, no podemos crear objetos de él, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que nos dice es que es abstracta. Perfecto. Ya sabemos que de esta clase no podemos crear objetos. Eso lo primero. Lo segundo, las clases abstractas, ¿vale? Como no podemos crear objetos, no tenemos constructor. No hay constructor, ¿vale? Simplemente tenemos dos atributos, un doble, es decir, un tipo decimal que se llama dinero y un tipo string que se llama descripción. Y sabemos que con el hashtag, ¿vale? Con la almohadilla, nos está diciendo que estos atributos, perdón, son protegidos. ¿Qué quiere decir que sean protegidos? Bueno, pues lo que quiere decir, lo primero, vamos a crearlos, son doble y string, el doble se llama dinero y el string se llama description. Vamos aquí, protected, ¿vale? La almohadilla me dice que es un método protected, protected, doble, dinero, punto y coma. Y protected, doble, description,
¿Qué quiere decir que el método, que los atributos, estos atributos, qué quiere decir que sean protected? Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Por otro lado, nos dice que tenemos cuatro métodos, un set dinero, un set dinero, ¿vale? Un get dinero que devuelve un objeto de tipo dinero, un set descripción y un get descripción que devuelve un objeto de tipo string. Así que vamos a crear esos métodos, ¿vale? Bueno, lo primero es, bueno, pues public, vamos a crear el set dinero, public set dinero, public void, ¿vale? Porque no va a devolver nada, simplemente va a establecer un valor, set dinero, y esto va a recibir un parámetro de tipo doble, ¿vale? Que se llama dinero. Ya lo tenemos, ¿vale? Y que va a establecer, en este caso, el dinero, que se le pase por parámetro, se le va a establecer a la variable, o en este caso al atributo, dis.dinero. Ya tenemos el método set dinero. El get dinero, public void, public dinero, y en este caso get dinero, ¿vale? Public dinero, get dinero. Esto va a devolver return el dinero. Vale. Public doble, perdón. ¿Vale? Este método dinero tengo que mirarlo, luego lo miro y os lo confirmo, ¿vale? Set descripción y get descripción, pues lo mismo, ¿vale? Cogemos y le decimos que public void es un método set, no va a devolver nada. Set descripción, y va a recibir un parámetro que se llama descripción. ¿Vale? Y le decimos que dis.descripción va a ser igual a descripción, punto y coma. Vale. Vale, que descripción es string, vale. Vale, ya lo tendríamos, ¿vale? Y el get, pues lo mismo, public get, public, en este caso es descripción, a ver, string, public string, get descripción, y esto me va a devolver un método, o sea, me va a devolver la descripción. Dis.description, ¿vale? Y aquí dis.dinero. Venga. Ya tenemos creado, en este caso, la clase dinero, ¿vale? Protected lo que quiere decir, pues es precisamente eso, que los métodos los atributos protected solo van a poder ser accesibles, ¿vale? Desde esta clase, o bien desde clases que hereden de ella. Y esto os lo comento porque ahora vamos a crear las clases ingreso y gasto. La clase ingreso y la clase gasto, las tenemos aquí. Tanto ingreso como gasto, ¿vale? La clase ingreso y la clase gasto nos dice que estas dos clases heredarán de la clase dinero. Por lo tanto, si heredan de la clase dinero,
tenemos que decirle que heredan, que son una extensión. Estas dos clases son una extensión, heredan de esta clase. Para ello, utilizamos la palabra reservada extends. ¿Vale? Entonces le decimos que creamos una clase ingreso que extiende. ¿De dónde? De la clase dinero. Es decir, la clase dinero es la clase superior, la clase ingreso es la clase que está por debajo de ella. ¿Vale? La clase ingreso hereda de la clase dinero. Por otro lado, en la clase gasto lo mismo. Clase gasto, esta hereda, es decir, extiende de la clase dinero. Muy bien. ¿Qué quiere decir que extienda? ¿Qué ventaja tiene el que una clase herede de otra? Bueno, pues la clase ingreso, por ejemplo, tendrá sus propios métodos, los que declaremos aquí en la clase dinero, perdón, en la clase ingreso, más los métodos que tenga la clase dinero. ¿Vale? Tendrá los métodos y atributos que contenga la clase ingreso. ¿Vale? La clase ingreso contendrá sus propios métodos, los que declaremos en su propia clase, más los métodos y atributos que contengan la clase dinero. ¿Y por qué la clase dinero? Porque realmente la clase dinero es el padre del ingreso, es decir, la clase ingreso hereda de la clase dinero, ¿vale? Es como cuando un padre hereda de un hijo, o sea, un hijo hereda de un padre. El hijo tendrá sus propias cosas más las del padre, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. La clase dinero es la clase superior, la clase ingreso es la clase inferior y la clase ingreso tendrá todos sus métodos más los métodos que tenga la clase dinero. Nos dice que la clase ingreso, bueno, y la clase gasto heredarán de la clase dinero. Ya está creada la herencia. Cada una de ellas tendrá un único constructor. Perfecto. Entonces, vamos a crear un constructor public ingreso. Ya lo tenemos. Y public gasto. Ya lo tenemos. ¿Vale? Fijaros que el constructor se llama igual que la clase, ¿vale? Con su letra en mayúscula y demás, ¿eh? Es decir, igual que la clase. Ya tenemos ingreso y ya tenemos el constructor de ingreso y el constructor de gasto, ¿vale? Cada una de ellas tendrá un único constructor, hasta aquí bien, que recibirá los valores por parámetros. Bueno, pues, ¿qué parámetros? Bueno, pues el ingreso y la descripción. En caso del ingreso recibirá un parámetro que se va a llamar, que va a ser de tipo doble, que se va a llamar ingreso, y recibirá un parámetro de tipo string que se va a llamar description, que será la descripción pues del ingreso, ¿vale? Cuando ingresas una cantidad, bueno, pues el ingreso tiene un nombre, lleva un nombre, ¿vale? Un tipo de concepto, un nombre. Pues eso se almacenará en la variable descripción. En caso del gasto, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Simplemente pasamos los valores por parámetros. Le decimos que va a recibir un doble gasto, es decir, la cantidad del gasto en sí, y un string de tipo, o sea, que se va a llamar description. Vale, ya lo tenemos. Guardamos de momento. Continuamos. Vale, además tendrán un método toString que devolverá su contenido. Bueno, pues el ingreso tendrá un método toString, pues public string toString. No, en este caso no recibe parámetros y va a devolver return ¿el qué? Pues va a devolver una descripción de lo que es el ingreso o el gasto. En este caso, pues devolverá ingreso en concepto de dos puntos, un espacio,
Y de momento lo voy a dejar así. Y este también lo mismo, ¿vale? Public string to string. No recibe nada por parámetro y solo devuelve. Return. ¿Y qué devuelve? Pues en este caso, gasto en concepto de, y lo voy a dejar así. Voy a guardar todo. Vale, en el constructor, cuando yo creo un ingreso o un gasto, el ingreso va a tener un dinero y va a tener una descripción. Vale, cuando yo me voy al ingreso, le digo, este ingreso se va a almacenar ¿en dónde? Bueno, lo que yo pase por parámetro, en este caso el ingreso, se va a almacenar, ¿vale? El ingreso es el dinero realmente, se almacena en dis.dinero. Fijaros que cuando yo dis.description no. Cuando yo pongo la palabra dis, punto, ¿vale? Yo aquí, en la clase ingreso, puedo no solo acceder a la variable description de la clase dinero, ¿vale? Sino que además puedo acceder al método, a la variable, o en este caso a los atributos. No solo puedo acceder al atributo description, sino también que puedo acceder al atributo dinero de tipo doble. ¿Por qué? Porque este método, esta clase, este objeto, ¿vale? Esta clase ingreso extiende de dinero. Entonces, va a tener sus propios métodos. En este caso, lo que va a contener es el método constructor, que es su propio método. El método es el método de la clase ingreso, ¿vale? Este es un método que simplemente es de la clase ingreso, ¿vale? Ese método es de la clase ingreso, pero, por ejemplo, la clase, el dis.dinero equivale a la clase dinero, ¿vale? El atributo dinero, pertenece a la clase dinero, ¿vale? Por lo tanto, puedo acceder por la simple regla de que esta clase hereda de la clase dinero, va a tener sus propios métodos, ¿vale? Y va a tener también acceso a los métodos y a los atributos de la clase padre. Entonces, dis.dinero, es decir, la cantidad del ingreso, lo almaceno en la variable dinero de la superclase, y dis.description va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues a la descripción que yo le pase por parámetro al ingreso. Punto y coma. Ya tenemos la clase ingreso y la clase gasto prácticamente creadas, ¿vale? Aquí lo único que hago es return ingreso en concepto de, ¿vale? Un espacio lo concateno con dis. En este caso, descripción, porque es el concepto. Creo un salto de línea. Perfecto. Y lo concateno con importe total del ingreso o importe ingresado en concepto de dis.dinero concatenado con
Ah, es que esto sobra, claro. Vale, en concepto de... Vale, esto lo concateno con un salto de línea. Vale, importe, vale, pues esto es lo que vamos a copiar. De hecho, en la clase gasto es exactamente lo mismo. El constructor, es decir, la clase dinero, en caso de generar un gasto, va a recibir en su importe, en su parámetro, la clase dinero en su atributo dinero va a recibir lo que tenga el parámetro gasto de la clase hija. En este caso, gasto es una clase hija de dinero. Por lo tanto, el hijo, el parámetro que le paso al hijo, es decir, el gasto que hace mi hijo, me lo pasa a mí. Básicamente es eso, ¿vale? Por otro lado, el concepto, es decir, el detalle del recibo, el detalle del gasto, es decir, el recibo del gasto, ¿vale? Bueno, en este caso la descripción del gasto, es decir, mi hijo recibe mi hijo recibe un recibo, ¿vale? Y me lo pasa a mí para que lo vea. Y además, mi hijo gasta una cantidad de dinero y me lo pasa a mi cuenta, ¿vale? Es decir, que realmente lo que recibe el hijo se lo pasa al padre. Y aquí lo mismo, ¿vale? Cojo en la clase ingreso el return, lo puedo copiar, me puedo ir a la clase gasto y lo puedo pegar. Con la diferencia de que aquí en lugar de ingreso, pues voy a poner gasto. Importe total gastado. 2 puntos y un espacio. Y aquí lo mismo, 2 puntos y un espacio. Guardamos. Ya tenemos la clase ingreso, la clase gasto y la clase dinero. En el siguiente vídeo vamos a ver la clase cuenta, ¿vale? Y vamos a ver cómo implementarla para en el siguiente más, bueno, pues intentar acabar el ejercicio, ¿vale? Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo, chicos.